Hola, buenos días a todos. Este video lo he creado para hablar sobre manifestación o creación consciente de la realidad. Y acá un poco quiero ir al punto de este equilibrio que muchas veces se ha perdido y en general nos vamos a los extremos entre dejarnos fluir y llevar por la vida y por el destino y por el plan mayor de nuestra alma y el ser creadores de nuestra realidad. Y esto parecen dos conceptos o dos cosas contrapuestas. Parecen dos cosas contrapuestas cuando lo vivimos desde la dualidad, pero en realidad son dos cosas que conviven y que son los parámetros que tenemos que seguir para continuar en el camino de nuestra alma. Primero, decir que desde el lado de las escuelas de la energía femenina, aprendemos que hay un flujo universal, hay un tejido, hay un plan mayor que ya está trazado por nuestro ser superior, que está trazado en la tierra, entonces que nosotros nos dejamos conducir hacia él. Entonces desde aquí aprendemos a dejarnos fluir y a no estar manifestando y controlando desde la mente. Por el otro lado, tenemos una corriente de energía masculina, una escuela masculina, que es una escuela, que es la escuela del guerrero, que nos dice, no, ahora hay que hacer esto, hay que ir por acá, hay que hacer mi voluntad, mi deseo, y yo puedo manifestar lo que yo quiera. ¿Y qué pasa? Estas dos energías, como digo, cuando están polarizadas, se nos pueden ir de lo sagrado, digamos. Entonces voy a contar primero cómo se viven desde un lugar polarizado y luego voy a compartir cómo sería trabajarlo desde un lugar de integración, donde fluimos y al mismo tiempo creamos nuestra realidad. Entonces, desde el punto de vista de distorsión de esta energía de yo creo mi realidad, el problema y la distorsión con las que nos podemos topar acá es empezar a crear desde nuestro ego. Esto quiere decir empezar a querer controlar. El masculino en general, la energía masculina, la gran herida de la energía masculina está muy relacionado con sentirse controlado y perdido en su libertad por este universo, por este flujo, por esta red que lo guía. Entonces es como que se rebela y dice, no, voy a hacer lo que yo quiero. Y acá hay algo de cierto. Nosotros tenemos libertad, tenemos libre albedrío, pero también es cierto que hay un trazo, un camino de nuestra alma, un plan, hay algo con lo que nuestra alma vibra. Entonces el riesgo de aplicar solamente la ley de la atracción desde esta energía masculina y sin haber pulido nuestro ego es empezar a crear líneas de tiempo, que es lo que venimos haciendo hace mucho, mucho tiempo. Estamos creando líneas de tiempo, de distorsión, a partir de nuestras creencias, nuestros miedos, que es nuestro ego. Entonces, a partir de ahí, desde ese lugar como tan masculino puramente y tan alejado de lo que es este flujo en el que todos somos creadores, es como si nos quisiéramos separar y decir, no, se va a hacer mi voluntad. Y nos olvidamos que aquí hay una voluntad común, somos co-creadores. La realidad la creamos
entre todos. Y nosotros lo que creamos es nuestro propio mundo interno. Y desde ese mundo interno influimos y transformamos esa realidad que estamos proyectando. Pero no podemos ir a querer cambiar esa realidad afuera. Y no podemos querer ir a decirle al otro, mira, tú necesitas esto, tú tienes esto. Algo muy, 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 muy común que se ha manifestado a lo largo de las eras, porque esto, cuando nosotros queremos cambiar la realidad de esta manera, estamos haciendo magia negra. Y un ejemplo muy clásico es el de las pusangas o de los embrujos de amor, que es decir, yo quiero que esa persona me mire, yo quiero esto, así, quiero que esta persona se enamore de mí y sea para mí. Entonces creo esa realidad, pero la creo desde una distorsión. Puedo abrir esa línea de tiempo, pero hay un embrujo acá. No estoy respetando ese libre albedrío. Otra cosa puede ser que yo quiera, por ejemplo, que yo empiece a crear, por ejemplo, yo quiero manifestar este trabajo, pero este trabajo que yo estoy queriendo manifestar no lo estoy haciendo porque es la misión de mi alma, sino lo estoy haciendo llevado por mi ego y por mi deseo de poder, por ejemplo. Entonces puedo desear crear este puesto de trabajo porque este puesto de trabajo me va a dar una seguridad económica y una seguridad material, porque yo tengo un montón de miedo a la carencia. Entonces, lo que yo termino haciendo con esta creación, que es desde el ego, es encapsular a mi propia alma. Entonces, estoy creando desde la distorsión, desde el miedo. Que al final es el mismo caso de lo anterior, ¿no es cierto? Es crear desde el miedo y desde la carencia. Entonces, siempre que yo estoy creando desde el miedo y desde la carencia, voy a estar creando en distorsión. Si yo quiero crear, tener un montón de tierras porque quiero ser muy poderoso y quiero ejercer el poder y el control, por ejemplo, quiero ser un gobernante porque quiero ejercer el poder y el control sobre un montón de gente y eso me hace sentir poderoso, o si yo deseo, no sé, cambiar mi forma física para ser amado, entonces voy a ir, por ejemplo, lo voy a poner en un caso muy material, a hacerme cirugías. Entonces yo voy a estar creando desde la distorsión, desde la no aceptación y desde el miedo, desde el desamor a mí mismo. Entonces, desde acá, lo que hago es crear líneas de tiempo en desarmonía. Y esta es la manera que hemos aprendido de crear. Y he puesto ejemplos muy concretos y muy físicos, ¿no? Como la pusanga, como que también puede ser como la seducción desmedida, ¿no? El querer como manipular a alguien para que me mire y para que esté conmigo, pero desde ese deseo sexual y no desde la conexión álmica y tenerlo agarrado desde ahí, o desde la culpa. Entonces, estas formas de manifestación son formas que no están en un orden divino. Y nosotros también, esto es como en un plano muy material, ¿no? Que lo he planteado, pero nosotros con nuestros pensamientos creamos. Entonces yo podría decir, yo voy a crear una realidad pensando que ya lo tengo, con todo lo que son las leyes de manifestación, que no las voy a nombrar acá porque no va de eso el video, pero o voy a pedir que quiero esto, pero lo quiero para mi ego, para ensalzar mi ego, esto que decía, para
para sentirme amado, para sentirme deseado, para sentirme valioso, pero en base a mis carencias. Entonces, acá yo estoy utilizando mal, muy mal, este principio. Entonces, el primer paso para yo poder crear mi realidad es vaciarme de todas esas creencias y todas esas distorsiones que me hacen crear desde el miedo. Y este es el camino de la sexualidad sagrada, de la creación inmaculada. Es crear desde este lugar virginal. Este lugar virginal tiene que ver con esto, con soltarse a esa voluntad divina. Pero no, esto acá es que muchas veces se nos va al otro lado y caemos en un extremo polarizado que tampoco es sano. Y ya me voy a ir ahí. Pero voy a hablar un poquito más sobre este proceso. Después voy a hacer un video específico sobre lo que es la virginidad energética, que no tiene que ver con la virginidad física, no tiene que ver con el no haber tenido sexo, sino tiene que ver con que este útero y este segundo chakra esté libre de apegos. Yo no estoy creando para conseguir nada, no estoy creando desde el deseo como algo que yo creo que necesito afuera. Entonces acá es donde se tiene que vaciar mi ego. Para poder crear desde ese sentir profundo de mi alma. Que es de alguna manera un deseo de mi alma también, pero es un deseo que está vaciado de ese apego a un resultado. Y que está llevado y está impulsado por algo que capaz que yo no sé por qué quiero ir para allá, pero mi alma, todo mi ser me está llevando y me está mostrando y me está haciendo sentir en cada célula que este es el camino. Y ese camino capaz que a mi ego le da muchísimo miedo. Y acá está la diferencia, ¿no? Mi ego va a querer crear realidades donde se sienta seguro, donde tiene el control. Mi alma me va a llevar a perder ese control y me va a llevar a situaciones y a experiencias que me hagan saltar, ¿no? Ir un poquito más allá. Y me van a poner frente a frente con muchos miedos, probablemente, pero en el fondo voy a sentir que hay algo que me impulsa. Y ese es el camino del alma. Ese es el camino que tengo que seguir. Ese es el deseo del alma. Y no tiene la connotación de deseo de baja vibración, que es cuando es desde el ego. Es como decir, esto lo hago porque no puede ser de otra manera. Yo voy a crear este taller porque me hace totalmente feliz. Yo voy a... hay un montón de personas que van a presenciar y van a ser parte de este taller, pero porque realmente se van a nutrir y va a llegar cada alma que necesite conectar con esta energía y que su alma esté pidiendo y esté llamando esa energía. Y van a ser nutridos por esto. Entonces yo lo voy a crear desde ese lugar sin intentar controlar el proceso y sin hacerlo porque, no sé, porque quiero ganar dinero porque tengo miedo de la escasez. O porque quiero ganar seguidores para sentirme poderosa y vista. O porque, no sé, etc. Yo puedo decir, yo quiero, mi alma se siente que quiere manifestar una pareja, quiero manifestar una pareja, un compañero,
pero porque realmente llegó el momento de crear con alguien. No porque tengo miedo a sentirme solo y vacío y desde esa escasez pretendo llenarme y obtener la felicidad afuera. Yo puedo decir, yo tengo este proyecto y este sueño con, por ejemplo, crear una comunidad. Una comunidad autosustentable. Pero esto no viene de mi deseo egoísta o no tiene impregnado la connotación de que yo quiero crear esto porque me quiero escapar del mundo, porque estoy rechazando el mundo. No, tengo que estar vacío de esto. Tengo que hacerlo porque realmente hay un impulso interno que me lleva a manifestar esa realidad porque sé que mi alma es lo que vino a hacer. Y ahí hay una entrega profunda a la voluntad divina, a la voluntad de mi alma y a soltar el control. Entonces, este es el camino de vaciarme de este control mental y de esta creación de la realidad desde la distorsión que me hace crear todas estas líneas de tiempo, estas realidades que son creadas desde el miedo y que son líneas de tiempo como realidades paralelas por las que yo puedo ir. Y es interesante porque cuando yo empiezo a desarmar estas creencias, a trabajar en mí, a purificarme y a empezar a crear desde esta conciencia inmaculada, estas líneas de tiempo se comienzan a caer y empieza a quedar y a manifestarse el camino verdadero de mi ser y de mi alma. Porque es esa voz, la voz de mi corazón, la que yo estoy siguiendo. Y no importa por lo que yo tenga que pasar. Yo sé que voy hacia allá. Porque sé que es el lugar y el camino. Pero para eso tengo que quitar velos, quitar velos, quitar velos. Y una vez que he quitado esos velos, estoy listo para hacerme maestro de la manifestación. Y acá está la energía masculina que crea y ancla en la materia. Y sabe lo que quiere el alma, sabe cuál es el camino y va por ahí y no se desvía. Y esto es el impulso del guerrero. ¿Por qué? Porque va a estar el ego, van a estar un montón de programaciones externas, van a estar un montón de seres también que están en otras dimensiones y que muchos son creaciones colectivas a partir de los miedos colectivos y muchos están puestos ahí porque el sistema los ha puesto para distraernos, que nos van a empezar a distraer, nos van a empezar a vender espejitos de colores y nos van a querer desviar de ese camino. Entonces yo tengo que tener muy claro por dónde quiero ir y qué es lo que quiero. Y no aceptar menos que eso. Saber que ese es mi derecho divino y que eso ya es mío. Y ahí viene el pide y se te dará. Pide y se te dará. Y pedirlo es saberme merecedor de eso, saber con todos mis sentidos merecedor de eso. Pero saber que no es solamente para mí. Es mi servicio a la humanidad. Y esa abundancia y ese deseo de mi alma está alineado con este plan divino. Está en orden con ese plan divino. Y no voy a permitir que ninguna energía externa me distraiga de ahí y me haga crear realidades de distorsión a partir del miedo. Y acá viene el hacernos muy conscientes de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos
son los que crean la realidad. Son los que crean esa realidad. Entonces, si mi pensamiento está impregnado de miedo, está impregnado de ego, está impregnado de energías externas que me quieren distraer, pueden ser egregores, programaciones alienígenas, o pueden ser intenciones y proyecciones de otra gente que de pronto piensa, ay, no va a poder, ay, pero esto que está queriendo hacer es muy difícil, ay, pero no se está dando cuenta de esto. Cuando alguien proyecta esos pensamientos sobre nosotros, está influyendo nuestra realidad. Está moldeando nuestra realidad. Influye, o sea, no la está moldeando, la moldea si nosotros lo permitimos. Entonces acá es donde nosotros nos tenemos que hacer soberanos de nuestra energía. Es decir, ya, no, esto no lo voy a permitir. Boom, foco, empoderamiento, fuerza, plexo solar, a dónde yo quiero ir, y voy como un foco dirigido hacia allá y lo proyecto desde mi tercer ojo. Y acá con este empoderamiento, tiene que ver el taller que doy. Ahora empieza el 4 de febrero, pero que además va a quedar grabado para quienes lo quieran adquirir después. Que son 4 encuentros de entre 3 y 4 horas cada uno, que se llama Empoderamiento para Empáticos, que es justamente para estas almas creadoras de la realidad, que han aprendido y que están en un proceso también de vaciarse de todas estas creencias, pero que en ese flujo y en ese conectar se pierden un poco, ¿no? Y pierden cuál es su foco y su fuerza. Y lo que sucede cuando perdemos nuestro foco y nuestra fuerza es que empezamos a ir como un barrilete y nos dejamos arrastrar hacia cualquier lado y perdemos nuestro camino. Aparecen las fuerzas de la oscuridad, entre comillas, al final es interno, a sacarnos de nuestro camino y a crear líneas de tiempo de distorsión y a distraernos y a perder fuerza y a no creer en nosotros. Entonces, es importante que aprendamos a empoderarnos. Son importantes las dos patas. Desarrollar estas dos patas, la femenina y la masculina. La creación inmaculada, virginal, libre de ego. Pero la fuerza también para manifestar acá en la materia con mi voluntad y con mi poder personal. Entonces, bueno, para quienes estén interesados en este taller de entrenamiento para empáticos, donde vamos a fortalecer los músculos de los empáticos y vamos a entender también un poco de qué va esto de ser empático más en profundidad, los espero. Me escriben, me pueden escribir y ahí les mando toda la información, sí. Bueno, espero que este video les haya servido, les sirva, nos ayude a encontrar como el centro entre estas dos vías que parecen opuestas, pero que en realidad están en comunicación. Debemos aprender a crear no desde el ego, sino desde el alma, a lograr esa virginidad energética, ese punto de no creación, que es no creación, como dije nuevamente, desde el ego, pero a la vez tener la fuerza de manifestar eso que el alma y el espíritu ha venido a anclar aquí en la materia. Muchas gracias. Un besito.